La entrevista. En los últimos días se han hecho virales noticias en las que se observa a gente con comportamientos excesivamente crueles en contra de animales, especialmente animales domésticos, animales de compañía. Ayer precisamente abordábamos este asunto, el asunto de la violencia contra de los animales y el tratamiento que está recibiendo una menor de edad que publicó imágenes demostrando el asunto. Pero no es el único caso. También hemos hablado de protestas en Veracruz, hemos hablado de muchos otros asuntos en donde se ven involucrados menores de edad también, y por eso hoy le damos la bienvenida al doctor Josué Tinoco Amador, profesor investigador de Psicología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Iztapalapa. Profesor, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por platicar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a tu auditorio. Gracias, doctor. Pues de entrada, la primera pregunta tendría que ser, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad actual que cada vez vemos con mayor frecuencia ese tipo de imágenes? Porque además creo que el chiste es que las documentan con fotos, con videos y se publican en redes sociales. ¿De qué estamos hablando, doctor? Sí, es algo muy lamentable que señalas justamente, Carlos, que tiene que ver con un proceso de sensibilización que estamos viviendo como sociedad, en la cual vamos a ejemplificar que lo que está pasando tiene que ver con que hemos perdido la noción, bueno, se ha perdido la noción de sensibilidad, de empatía. Hay una problemática aquí justamente en el cual ya no estamos considerando al otro, a la otra persona como alguien relevante. Y si no lo hacemos con unas personas, cuanti menos se hace con las mascotas, con animales de compañía, con algún animalito, algún lomito, algún mishi que uno tiene como aprecio. Entonces, es una cuestión terrible, pero que se refleja estos procesos de desensibilización. Pérdida de empatía, no sentimos la misma, no consideramos a la otra, al otro, al ser humano, al ser vivo, como alguien importante. Y entonces lo agredimos porque consideramos simplemente que es un ejercicio de libertad, es un ejercicio de a ver qué pasa, de experimentar. Entonces, creo que tiene que ver mucho con esa parte, una cuestión de que hemos perdido la noción de la empatía. Oiga, doctor Tinoco, eso lo ve uno y lo puede comprender, quizás y puede entender que merezca atención médica, psicológica, psiquiátrica en los adultos, pero cuando lo vemos en niños genera un shock todavía mayor. Sí, es más impactante porque finalmente, pues uno tiene una idea romántica justamente de la infancia en un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de que se está cercano con sus compañeritos y de repente ver esas conductas, pero son reflejo de la vida familiar. O sea, esos comportamientos que están teniendo estos niños, estas niñas, no son aislados, no es una cuestión de un problema psicológico de la persona en sí, es un problema grupal. Es un problema de su comunidad, de cómo está aprendiendo, de cómo está pudiendo manejar sus emociones. No ha habido este proceso que les permita encauzar sus sentimientos, sus emociones. Pueden ser por varias razones. Una de ellas, padres ausentes, familia que no está cercana, que no presta atención, que los deja al cuidado de televisión, de los amigos, por diferentes situaciones económicas, políticas, sociales, etcétera, que dicen, no, yo ya esto no me interesa, es una cuestión que quiero dejar aquí. Y menciono justamente política porque no nada más es una cuestión de la sociedad, sino que impacta en las formas en las cuales estamos llevando la vida cotidiana. Entonces, creo que tiene que ver en ese sentido con la falta que tenemos de procuración de grupo, no hay una unidad nuclear que vincule a las familias, no hay una preocupación por cómo los estamos educando, los estamos dejando simplemente que crezcan una vida no salvaje, pero es una vida justamente alejada de cuestiones de empatía, de cuestiones de moral. Vaya, ¿qué tratamiento se le tiene que dar en particular a los menores? Porque entiendo que cuando un adulto comete este tipo de atrocidades, pues se le castiga con todo el peso de la ley. Pero ahora que estamos viendo a una menor de edad involucrada en una situación similar, ¿es increíble o no? No sé, el experto es usted, por eso es que lo pregunto, pero ve uno en redes sociales cómo hay mensajes incluso que podrían ser catalogados como mensajes de odio en agravio de la menor de edad.
¿La menor de edad no es también una víctima, doctor? Finalmente, los mensajes de odio son un reflejo justamente en el cual no sabemos cómo reaccionar. No dimensionamos las implicaciones de nuestros comportamientos y entonces buscamos castigar al menor o a la menor como si esta solución pudiera tranquilizar las conciencias de lo colectivo, como una forma de decir, el problema es esta persona, no somos nosotros como sociedad, es esta persona. Y entonces el castigo no se vuelve como un elemento de reparación o de aprendizaje para mejora, sino simplemente como una forma de excluir la culpa que como sociedad tenemos. Entonces, sí, necesita un tratamiento psiquiátrico, incluso no es más allá de psicológico, porque tiene que ver con problemas de crecimiento, de adaptación a la sociedad, de aprendizaje de normas y seguramente también podemos ver ahí elementos de maltrato infantil. Entonces, seguramente este niño, esta niña ha sufrido esta situación y por lo tanto lo está reflejando. Es un comportamiento que aprendió, que lo vio como algo natural. Y entonces, pues esto va a generar que lo repita. Y si tuvo problemas de maltrato infantil, probablemente tuvo algún maltrato justamente o alguna situación que le afectó cognitivamente. Entonces, se requiere un tratamiento muy específico, pero la sociedad tendría que ser más que culparla como tal, que no implica perdonarla, sino más que culparla como tal, de reflexión justamente de qué estamos haciendo, cómo estamos educando a nuestra infancia, cómo estamos aprendiendo, enseñándole las formas de convivencia, de respeto, de interacción social. Prácticamente los educamos, los dejamos que los llevamos a la escuela o los dejamos que vayan y responsabilizamos a la escuela de lo que sucede allá. No hay ya esta cercanía de cómo estuvo tu día, cómo estuvo tu situación. Vamos a revisar qué está pasando. Involucremos quiénes son tus amigos, cuáles son tus fuentes de información. ¿Te la pasas todo el día en el celular, en la tablet, en la televisión? ¿Cómo estás aprendiendo tu infancia? Entonces, nos hemos desligado, les digo, por estas cuestiones económicas, sociales, de diferentes estilo en el cual pues ya no podemos tampoco como adultos con todo lo que nos está pasando y simplemente los dejamos a que crezcan solitos, casi una vida salvaje, vamos a llamarlo así. Vaya, ¿tendrían que hacer algo, involucrarse de alguna manera las autoridades? Y con esta pregunta podríamos concluir esta charla, doctor, porque el tiempo se nos acaba, aunque quisiéramos seguir, pero es que a lo que voy es al hecho de que muchas personas dicen, ¿y la responsabilidad de los padres cuando se ocurren o cuando ocurren este tipo de circunstancias? ¿No se tendría que indagar en efecto en el núcleo familiar para ver qué es lo que llevó a esta menor de edad a cometer lo que cometió? ¿Los padres tendrían que ser considerados responsables o por lo menos tendría que hacerse una exploración en ese núcleo familiar para detectar lo que hay que no está funcionando, doctor? ¿O eso es prácticamente Totalmente. imposible? No, totalmente de acuerdo, Carlos. Justamente es un proceso, como mencionaba, grupal y que no es solamente que la niña salió con problemas o es una persona o el niño es una persona inadaptada. O sea, hacer eso simplemente excluye la culpa de lo social, excluye la culpa de la colectividad y la etiqueta lo etiqueta como el inadaptado. Es un problema justamente de que no aprendieron formas de convivencia desde la familia, desde la educación y, como señalas, justamente autoridades. Finalmente, la parte política, la parte de las autoridades es cuidar el bien común, es cuidar justamente cómo estamos conviviendo como sociedad. No solamente es la parte de administrar los recursos económicos o de pagar las cuotas de agua. No, no, no. Se trata justamente de ver como sociedad qué necesitamos. Y en ese sentido, las autoridades no están vinculando justamente cómo lograr un bienestar común. Entonces, es un problema multifactorial, pero la solución más fácil que hemos visto es esto: ataquémosla, es un problema de esta persona, es la violencia de él. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Tenemos muchos casos de Claro. diferentes tipos de violencia en ese sentido. Perfecto, profesor. Doctor Josué Tinoco Amador, investigador de Psicología Social en la UAM Iztapalapa. Enriquecedores estos minutos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros toda la expertise. Muchas gracias a ustedes. Espero simplemente que esto nos permita reflexionar. No etiquetemos, colaboremos justamente para construir nuevas formas de convivencia. Ahí está la clave. Gracias, doctor, y hasta la próxima. Hacemos una pausa y volvemos. No se vaya. Esto es La Octava Noticias. Regresamos.